Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 404 al 408. El primer concurso de coordinación Pokémon estaba programado originalmente para el 15 de junio. La mayoría de la gente no puso objeciones, pero los estudiantes protestaron intensamente. Después de todo, no solo las clases de la Academia Pokémon todavía estaban en sesión durante junio, sino que incluso las escuelas filiales en Ciudad Yojin y Ciudad Ángel aún no habían comenzado las vacaciones de verano. De hecho, era la época de mayor actividad, los preparativos para los exámenes finales. Con sus estudios en juego, los estudiantes simplemente no podían darse el lujo de perder tiempo para ver un concurso. Como ministra de Educación, Olvia no tuvo más remedio que transmitir las preocupaciones de los estudiantes a Dak. No tardó más de 2 segundos en decidir. El concurso se retrasaría un mes. Los estudiantes son el futuro. Su voz y su educación deben ser valoradas. Tanto el torneo de batalla Pokémon como el concurso de coordinación Pokémon fueron eventos importantes a largo plazo que sirvieron como experiencias educativas para estudiantes que aspiraban a convertirse en entrenadores de batalla o de coordinación. Podrían aprender estrategias, recopilar información y obtener inspiración. Entonces, Dak reprogramó estos 2 torneos importantes para que se celebraran durante las vacaciones de verano e invierno para que los estudiantes pudieran verlos sin distracciones. Una vez tomada esta decisión, los estudiantes vitorearon en celebración. Pero su alegría duró poco. Sus profesores rápidamente aplastaron su entusiasmo, recordándoles que debían concentrarse primero en sus exámenes finales. Primero saca buenas notas y luego celebra. Ciudad de Yggdrasil. Kirito y Yasuna, junto con su equipo Pokémon de 6, salieron de una enorme fábrica en las afueras de la ciudad. Esta fábrica era una planta de producción de Pokéballs, una de las más grandes de la isla Pokémon, responsable de abastecer a toda la región. Existían fábricas similares en el mundo de One Piece y en el mundo de Naruto, lo que garantizaba un suministro constante de Pokéballs en todas las dimensiones. Estas fábricas producían toneladas de aguas residuales diariamente, pero gracias a Suicune, el agua se purificó y se convirtió en agua potable cristalina. En el futuro, cuando se establecieron más fábricas, Dak incluso consideró intercambiarlas por más Suicune para mantener el equilibrio. A diferencia de los Pokémon de portada legendarios o los Pokémon míticos, Suicune pertenecía a una especie con múltiples individuos, lo que significa que tener más de uno en un mundo no era inusual. Sin embargo, el título de Dios del Agua solo podía pertenecer al más fuerte Suicune. Actualmente, el sótano de esta fábrica sirve como punto de aparición temporal para los jugadores de SAO, actuando como un lugar de nacimiento en la isla Pokémon. Por el momento, cada vez que los jugadores cerraban la sesión, sus cuerpos regresaban a esta instalación. Al menos hasta que ganaran suficiente dinero para comprar una casa. Incluso en otro mundo, todavía tenemos que trabajar para poder comprar una casa. Por supuesto, los jugadores no estaban obligados a cerrar sesión aquí. Podían elegir cualquier ubicación, pero una vez desconectados, sus cuerpos entrarían en modo de suspensión. No había protección para principiantes. La liga no recuperaría sus cuerpos ni asignaría NPC para montar guardia. Si algo pasaba era su propia responsabilidad. En el momento en que Asuna salió, sus ojos brillaron. ¡Guau! Es tan hermoso. Esta es la ciudad de la pantalla de selección, ¿verdad? La exuberante vegetación, los ríos de agua cristalina y la abundancia de Pokémon hacían que el lugar pareciera mágico. Ella estaba más que emocionada. Este entorno es increíble. Supera por completo la calidad de la tierra. Kirito respiró profundamente, sintiendo que sus células se regocijaban. Y mira, hay tantos Pokémon. Su mirada se dirigió hacia arriba, hacia el árbol del mundo. Alrededor de sus majestuosas ramas volaban poderosos Pokémon de tipo volador que nunca había visto antes. Kirito, ¿qué hacemos? Ni siquiera sé por dónde empezar.
Asuna saltó en el lugar, abrumada por la emoción. Tenía tantas cosas que quería hacer. Demasiadas, de hecho. Tranquila, Asuna. Empecemos explorando la ciudad y aprendiendo lo básico. Incluso Kirito, que normalmente estaba tranquilo, estaba luchando por contener su emoción. Pero comparado con Asuna, él era al menos un poco más racional. Sneasel, guíame el camino. Yu. Sneasel levantó la barbilla con orgullo y avanzó como un guía turístico. Después de todo, este era su territorio. Tenía que mostrarle a Kirito lo que este mundo tenía para ofrecer. Mientras Kirito y Asuna caminaban de la mano por la ciudad de Yggdrasil, estaban constantemente asombrados por lo que veían. Este es un mundo de otro mundo, ¿verdad? ¿No es solo otro juego de realidad virtual? Asuna todavía estaba incrédula. No, esto es real. Kirito estaba seguro. Ni siquiera Kayaba Akihiko podría hacer un juego como este. Miró hacia el camino de tierra y notó cómo el polvo se levantaba naturalmente bajo sus pasos. Este nivel de realismo, ningún juego puede replicarlo. Asuna, todavía asombrada, se aferró al brazo de Kirito mientras él la guiaba hacia adelante. Sus ojos nunca se apartaron de su entorno. Vio pasar a un par de mujeres jóvenes. Una era una sirena, con la mitad inferior de su cola flotando en el aire y con burbujas de jabón alrededor de su cintura. El otro era un isleño del cielo, con pequeñas alas blancas que revoloteaban ocasionalmente. Los dos parecían ser buenos amigos. Aquí incluso viven no humanos, increíble. Asuna murmuró con asombro. Kirito, sin embargo, se inclinó y susurró. Para ellos, podríamos ser los forasteros. Oh, cierto. Asuna asintió, comprendiendo su punto. Aún así, la mayoría de la población parecía ser humana. Pero en su paseo, también había visto personas con un tercer ojo en la frente. Personas con piernas anormalmente largas. Hombres pez. Personas con ojos completamente blancos. Una mezcla diversa de razas. Me encanta esto. Diferentes razas, todas coexistiendo pacíficamente. Kirito comparó este mundo con la Tierra y Sao. Fue un marcado contraste. Ese monumento tenía razón. El tema de este mundo realmente es paz y Pokémon. Asuna notó que las personas colgaban bolas Pokémon en la cintura. Espera, ¿qué son esos? Parecen pactos de diamante. Kirito siguió su mirada. Se llaman Pokéballs. Son básicamente lo mismo que los pactos de diamante. Se pueden comprar en tiendas amigables. Son asequibles para todos. En ese momento, una voz femenina madura intervino. Kirito y Asuna se dieron la vuelta y sonrieron inmediatamente. Shoumi. Ha pasado tanto tiempo. Era Shoumi, la mejor amiga de la madre de Asuna. Ahora llevaba un vestido morado suelto, un sombrero blanco para el sol y todavía llevaba a su Bulbasaur en sus brazos. Ella es Tilde. Bulbasaur agitó un látigo de enredadera a modo de saludo. Shoumi, ¿ya te instalaste? Kirito preguntó. 4 o 5 días, eso es todo. Ella sonrió, saludando con desdén. Vamos a mi lugar de trabajo. Lugar de trabajo. Tanto Kirito como Asuna quedaron atónitos. Shoumi era rica en la tierra, ¿por qué necesitaría un trabajo? ¿Qué? ¿Crees que sigo siendo rica aquí? No. Solo soy una mujer común y corriente. Necesito dinero para cuidar de Bulbasaur y comprar una casa. Ella se rió. Kirito y Asuna intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Ciudad Yggdrasil? ¿El árbol del mundo? Reconocieron el nombre de la mitología nórdica. Sí, ese es el nombre de la ciudad. Mientras caminaban, Shoumi explicó todo lo que había aprendido sobre el mundo. Pronto llegaron a un acogedor café donde ella trabajaba. Está bien, déjame enseñarte todo lo que sé. Jefe, mis amigos están aquí. ¿Le importa si usamos una mesa un rato? Oh, adelante, no hay mucha gente ahora mismo. Detrás del mostrador, un hombre de unos 35 años respondió casualmente. Parecía el dueño de un café normal, pero Shoumi se inclinó y le susurró a Kirito y Asuna. No lo subestimes. Quedó entre los 16 finalistas del segundo torneo de batalla Pokémon. Así ganó lo suficiente para abrir este lugar. Kirito y Asuna intercambiaron miradas confusas. No tenían idea de qué era el torneo de batalla Pokémon, pero por el nombre, podían adivinarlo aproximadamente. Está bien, ven aquí.
Déjame contarte todo lo que he aprendido. Shoumi los condujo a una mesa en un rincón y luego sacó un mapa. Esta es Ciudad Yggdrasil, donde nos encontramos ahora mismo. Y aquí está Ciudad Liga, el centro neurálgico de este mundo y sede de la Liga Pokémon. Kirito asintió en señal de comprensión. Entonces, Ciudad Liga es la capital, y la Liga Pokémon es el organismo rector de este mundo. Como siempre, los agudos instintos de Kirito captaron los detalles clave al instante. Tienes razón. Shoumi asintió y luego compartió información adicional. Puede que la Liga Pokémon sea la fuerza dominante en este mundo, pero en realidad solo lleva establecida 3 años y medio. ¿3 años y medio? La fecha actual en este mundo es el año de Alianza 3, el 10 de junio. Eso significa que este es el tercer año desde que se fundó la Liga Pokémon. Mientras Shoumi hablaba, sacó 2 libros de la parte de atrás. Échales un vistazo. Pokédex Isla Pokémon. Asuna y Kirito intercambiaron miradas antes de que cada uno tomara uno de los libros. ¿No es esto un Bulbasaur? Esta página, ¿es información sobre Bulbasaur? Asuna abrió la Pokédex y se sorprendió visiblemente. ¿Cuántos tipos de Pokémon hay? Echó un vistazo al grueso libro que tenía en las manos. Tenía casi 10 centímetros de grosor. Si cada página contenía detalles sobre un solo Pokémon, significaría que este libro documentaba más de 1000 Pokémon. Pase a la página siguiente. Shoumi le hizo un gesto a Asuna para que continuara hojeando las páginas. ¿Ivysaur? ¿Venusaur? ¿Qué significa esto? Asuna miró fijamente las ilustraciones, notando las similitudes con Bulbasaur. Sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo. Evolución. Puedes considerarlas como la segunda y tercera etapa de Bulbasaur. Mientras cumpla con las condiciones de evolución, Bulbasaur podrá evolucionar. No existía tal mecánica en SAO. Porque SAO es solo un juego, mientras que este mundo es real. El lugar donde se originan todos los Pokémon. Shoumi recuperó la Pokédex de Asuna y rápidamente pasó a algunas páginas más adelante. Weavile Floragato Meuscarada. Asuna comprendió inmediatamente. Estas eran las evoluciones de Sneasel y Sprigatito. Nunca esperé que nuestro pequeño Sprigatito se convirtiera en algo tan hermoso. Ha sido maravilloso desde el principio. Kirito se inclinó para echar un vistazo también. En cuanto a la apariencia evolucionada de Weavile, Kirito no tenía ninguna idea en particular, simplemente parecía más fuerte. Este libro no es el tema principal. Puedes leerlo con calma más tarde. Mejor echa un vistazo a este. Shoumi cerró la Pokédex y señaló el otro libro. Este no solo explica la estructura de la Liga Pokémon, sino que también incluye información sobre dioses y otros mundos. Encontrarás algo realmente impactante aquí. Gulp. Kirito y Asuna intercambiaron miradas y tragaron saliva nerviosamente. Shoumi era una mujer que se mantuvo tranquila y en control incluso en SAO, un juego mortal. Si incluso ella describió algo como impactante, entonces el contenido de este libro debía ser más que extraordinario. Dios. ¿Otros mundos? Registraron tardíamente las 2 frases clave que Shoumi acababa de mencionar. Incluso sin haber leído aún el libro, ya estaban sintiendo el impacto de lo que estaba por venir. Sí, los dioses existen en este mundo. La mayoría son Pokémon únicos. Sin embargo, hay un dios humano, y también el más divino de todos. La gente de este mundo lo llama el dios creador. Al mencionar a este ser, la expresión de Shoumi se volvió extraña. Golpeó el libro con el dedo, indicándoles que lo abrieran y lo vieran por sí mismos. Un dios creador y... Asuna instintivamente intentó deducir lo que había hecho este dios. Con semejante título lo primero que me vino a la mente fue el acto de crear el mundo. Mientras Asuna seguía absorta en sus pensamientos, Kirito ya había abierto el libro. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulo ante lo que vio. En este reino de otro mundo, no hay solo 1 ni 2, sino 4. ¿Qué quieres decir? Asuna se inclinó más cerca. Este libro afirma que otros 3 mundos han establecido un vínculo con la isla Pokémon. La gente de estos mundos puede viajar entre ellos. La isla Pokémon es el mundo central, y uno de los 3 mundos secundarios es el mismo lugar de donde venimos. Aincrad. Kirito sintió que se le secaba la garganta. En ese momento, Shoumi regresó del mostrador con 3 tazas de café y algunos pasteles con temática de Pokémon. Al principio, solo existía el mundo marítimo.
Luego, se añadía aproximadamente un mundo nuevo cada año, conectándose con la isla Pokémon. Aincrad fue el tercero. Y seguirán apareciendo más en el futuro. Shoumei añadió detalles que no estaban escritos en el libro. Esta información proviene del dueño de la tienda. Es un entrenador del mundo marítimo y lo sabe desde hace mucho tiempo. Con razón hay tantas razas diferentes en este mundo. ¿Significa eso que podemos viajar a otros mundos? Los ojos de Asuna brillaron de emoción mientras miraba a Shoumei expectante. Kirito tampoco pudo evitar volver a centrarse en la conversación. Solo con los nombres ya podían inferir la naturaleza de estos mundos. Era increíblemente tentador. Isla Pokémon. Un mundo lleno de Pokémon. Mundo marítimo. Un vasto mundo oceánico donde reinaban la navegación y la exploración. Mundo ninja. Un reino donde la gente domina el arte del ninjutsu. Cada uno de estos mundos era atractivo a su manera, especialmente el tercero. Como ciudadanos japoneses, sentían una curiosidad y un anhelo innatos por un lugar así. No sé. Shoumei negó con la cabeza. Nadie lo ha intentado todavía. Se debe principalmente a que el tiempo ha sido demasiado corto y hay demasiadas restricciones. ¿Qué quieres decir? Kirito estaba desconcertado. Solo hay un lugar con un sistema de teletransportación en la isla Pokémon. El salón base de la Liga Pokémon en Ciudad Liga. Eso significa que tendríamos que viajar a Ciudad Liga para poder usar el sistema de teletransportación. Shoumei pasó el libro a una página que presentaba League City. Entonces simplemente tenemos que ir allí, ¿no? Si fuera tan fácil, los jugadores no estaríamos atrapados en Yggdrasil, trabajando duro para ganar dinero. Shoumei suspiró y negó con la cabeza, luego extendió la mano para alborotar el cabello de su mejor amiga. ¿Te das cuenta de lo lejos que está Ciudad Liga de Yggdrasil? ¿Hasta dónde? Asuna frunció el ceño, intentando calcular una cifra lo suficientemente grande. No deberían ser más de 4000 kilómetros, ¿verdad? Al fin y al cabo, la distancia norte-sur de Japón era de apenas un poco más de 3000 kilómetros, lo cual ya era bastante lejos, se necesitarían entre 5 y 6 horas en avión. 18.000 kilómetros. ¿Qué? En el momento en que Kirito y Asuna escucharon ese número, quedaron completamente sorprendidos, con la boca abierta lo suficiente como para que cupiera un huevo entero. Eso es casi tan lejos como la distancia de este a oeste de todo el continente asiático. Kirito apretó los puños. Nunca imaginó que la distancia entre dos ciudades pudiera ser tan grande. ¿Cuánto tiempo nos tomaría llegar a Ciudad Liga? El rostro de Asuna mostró decepción. Esperaba viajar con Kirito y sus Pokémon para explorar otros lugares. En realidad, no tardaría tanto, unos 3 días. Hay un tren que va de Ciudad Liga a Yggdrasil, pero los billetes no son baratos, por eso tenemos que trabajar. Shoumei levantó un dedo débilmente. Y no creas que solo por tener dinero puedes ir a Ciudad Liga. Ella, la ex vicepresidenta de la Asociación Protectora de Animales de Japón, ahora estaba luchando por dinero en otro mundo. ¡Qué broma! En ese momento, Shoumei realmente deseaba poder transferir al menos el 80 o 90% de sus activos desde Japón para usarlos aquí. ¿Qué quieres decir? Ciudad Liga tiene un estatus especial en la isla Pokémon. A menos que sea un día festivo o un evento de importancia mundial, la gente común no puede entrar ni salir. Solo el personal de Liga y sus familias tienen ese privilegio. Shoumei señaló la sección del libro que describe Ciudad Liga. Esto significa que, en días normales, la gente de otros mundos tiene pocas posibilidades de venir a la isla Pokémon, y viceversa. ¿Por qué es eso? Kirito frunció el ceño mientras hojeaba el libro, luchando por comprender el razonamiento. Para evitar que la isla Pokémon caiga en el caos. Shoumei ya había sentido curiosidad por esto, y finalmente obtuvo la respuesta del dueño de la tienda. Antes de establecer un vínculo con la isla Pokémon, tanto el mundo marítimo como el mundo ninja estaban llenos de muerte y guerra. Podías estar caminando por la calle un momento y al siguiente morir. Ahora lo entiendo. Solo han pasado unos años desde que la paz llegó a esos mundos. Probablemente aún haya muchos criminales e individuos peligrosos merodeando. La política de la Liga Pokémon probablemente busca filtrar a esta gente, dando tiempo a que los demás mundos se estabilicen. Una vez que el nivel general de civilización mejore, podrían abrir completamente los viajes. Bueno, ¿quién sabe? Solo podemos especular. Shoumei se mantuvo neutral ante la teoría de Kirito.
Para ella, Kirito seguía siendo demasiado ingenuo. Si Shoumei tuviera que adivinar, probablemente también había un elemento de mantener el poder, la autoridad y el control involucrado en esta decisión. Espera, Kirito, mira esto. En ese momento, Asuna de repente habló. Shoumei echó un vistazo a lo que Asuna había encontrado y sonrió con picardía. Fijó su mirada en los dos, ansiosa por disfrutar de sus próximas reacciones. ¿Qué es? ¿La estructura de liderazgo de la Liga Pokémon? Kirito miró la página que Asuna estaba leyendo. Primer campeón de la Liga Pokémon, Dak primera sombra del amanecer, Uchiha Madara. Espera un segundo. ¿No son Arceus y Madara? ¿Por qué están en este mundo? La visión de estos dos nombres desencadenó instantáneamente la emoción de Kirito. Y tenía todas las razones para estar emocionado. Si estas dos figuras existían en este mundo, eso significaba que su mentor, Izuna, también estaba aquí. Arceus es el único dios humano de este mundo, el dios creador Dak, y también el primer campeón de la Liga Pokémon. En cuanto a Madara, fue compañero de Dak, quien ayudó a traer la paz al mundo ninja. Shoumei sonrió ampliamente. Después de charlar con Naomi toda la mañana, Kirito y Asuna finalmente comprendieron la situación básica de este mundo. Al principio, querían seguir hablando, pero Naomi mencionó que habría más clientes por la tarde, lo que les impediría conversar. Así que no tuvieron más remedio que salir del café y dar un paseo. La mañana había estado llena de sorpresas, tantas que era imposible contarlas. Si Arceus y el señor Madara están aquí, entonces el señor Izuna también debe estar. Genial. Kirito, ¿podrás volver a ver a tu amo? Sí. Kirito asintió con firmeza, sus pasos ligeros, claramente de muy buen humor. Lisbeth aún no sabe nada de esto. Desde que salimos de Sao, estaba tan alterada que acabó con fiebre y resfriado, y no ha podido levantarse de la cama. Le enviaré un mensaje más tarde. Seguro que se recupera enseguida. Asuna agitó su mano emocionada. Asuna, ahora que estamos aquí, ¿hay algo específico que quieras hacer? Kirito respiró hondo y miró hacia el imponente árbol del mundo. Este mundo diferente se siente como un juego de mundo abierto, sin una historia principal, o mejor dicho, tenemos que encontrarla nosotros mismos. Quiero explorar primero. Ciudad Ángel en el cielo, Ciudad Yojin bajo el mar, quiero verlas con mis propios ojos. Asuna juntó las manos a la espalda, pensando en sus próximos pasos. Pero primero, necesitamos ganar algo de dinero. Si no, ni siquiera podremos salir de Ciudad Yggdrasil. ¿Y tú, Kirito? ¿Cuál es tu plan? Planeo participar en el torneo de batalla Pokémon con Sneasel. Esta competencia me permitirá ganar mucho dinero y fama. Kirito ya lo había decidido. Volteó la cabeza hacia Asuna. Quiero ahorrar dinero cuanto antes, comprarnos una casa en este mundo y casarme contigo. Casarse. Asuna se congeló y luego su rostro instantáneamente se puso rojo brillante. Sí. En Japón, casarse aún presentaba muchos obstáculos. Pero aquí es diferente. En la isla Pokémon no hay edad legal para casarse, probablemente porque es difícil establecer un estándar universal debido a la diferente esperanza de vida de las distintas razas. Pero eso también significa que, podemos casarnos aquí. Kirito asintió con una mirada determinada. Sus ideas eran simples. Al igual que se casaron en Aincrad, quería hacer lo mismo en la isla Pokémon. Está bien. Apoyaré la decisión de Kirito. Aceptaré algunos trabajos de medio tiempo para ganar dinero, así podrás comprar algunos objetos. Asuna observó la expresión seria de Kirito. El rubor de su rostro se desvaneció gradualmente y respondió con la misma seriedad. Ella era 2 años mayor que Kirito, por lo que sentía que debía contribuir más. No hace falta. Asuna, haz lo que quieras. Lo del dinero lo resolveré yo sola, así que no tienes que preocuparte. Kirito negó con la cabeza y colocó una mano sobre la cabeza de Asuna. Ni hablar. ¿Cómo puedo dejar que seas tú el único que trabaje duro por nuestro futuro? Asuna se mantuvo firme. Tras pensarlo un momento, dijo. Puede que no me interese mucho el torneo de batalla Pokémon, pero el concurso Pokémon parece bastante divertido. Quizás debería participar en él. Seguro que también tiene buenos premios. Podemos pensar en eso más adelante. Ahora mismo, deberíamos centrarnos en encontrar trabajo y conseguir financiación inicial. Tienes razón. Gurgle. De repente, el sonido de un estómago rugiendo resonó junto a ellos.
Los dos giraron la cabeza. Gelatilde Heracros se rascó la cabeza torpemente, dándoles una sonrisa avergonzada. Snea. Sneasel puso los ojos en blanco y miró a su despistado amigo. Espera un segundo, si este mundo es real, entonces eso significa que tanto nosotros como nuestros Pokémon necesitamos comer, ¿verdad? Asuna finalmente se dio cuenta del problema. En SAO, los jugadores no necesitaban comer 3 veces al día. El juego no tenía barra de hambre ni nada parecido. Solo comían cuando tenían hambre o querían mantener sus viejos hábitos. Aún así, el hambre era más bien un efecto mental que engañaba a sus cuerpos. Técnicamente, podían pasar sin comer indefinidamente sin consecuencias. Pero aquí, en la isla Pokémon, las cosas eran claramente diferentes. Ah, sí. Lo había olvidado. Tengo muchísima hambre. Necesito comer. Kirito se frotó el estómago. ¿Qué hacemos? No tenemos dinero ahora mismo y Asuna frunció el ceño con frustración. Saltarse una comida no era un gran problema para ella, pero no quería que los Pokémon pasaran hambre, especialmente su pequeño Sprigatito, que todavía estaba creciendo. Snea. Sneasel, que había estado observando todo en silencio, de repente habló. Hizo un gesto para que Kirito y Asuna lo siguieran. Sneasel, ¿a dónde nos llevas? Asuna preguntó. Snea. Sneasel hizo un gesto con la mano con desdén, pero no respondió. El otro pequeño Pokémon parecía saber hacia dónde se dirigía Sneasel y caminaba junto a él. Kirito y Asuna intercambiaron miradas, ambos parecían confundidos, pero aún así lo siguieron. Liderados por Sneasel y sus compañeros Pokémon, caminaron durante un largo tiempo, al menos 1 hora, hasta que llegaron al área más cercana al árbol del mundo, que también era el centro de Ciudad Yggdrasil. Sneasel, ¿ya llegamos? Kirito y Asuna comenzaban a sentir el dolor en sus pies. Snea. Sneasel levantó una garra y señaló una enorme mansión que se encontraba frente a él antes de empujar con valentía la puerta para abrirla. Los demás Pokémon siguieron a Sneasel y entraron como si volvieran a casa. Espera. No puedes entrar sin más en casa ajena. Kirito y Asuna se sorprendieron por la acción imprudente de Sneasel. Eran muy conscientes de que este mundo tenía leyes y que entrar sin permiso era ilegal. ¿Has vuelto? Estuviste fuera bastante tiempo hoy. Se escuchó una voz femenina tranquila y desconocida. Snea. Sneasel respondió brevemente, luego se volvió hacia Kirito y Asuna con una sonrisa traviesa. ¿Quiénes son ustedes dos? De pie en el patio de la mansión, una mujer miró al niño y a la niña en la entrada, levantando una ceja. Su familia rara vez recibía visitas. Incluso si había invitados, solían ser personas que conocían bien a su padre o al tío Izuna. Ah. Lo siento. Nuestros Pokémon tenían tanta hambre que irrumpieron sin permiso. Nos disculpamos de verdad por esto. Lo sentimos mucho. Al ver a la elegante joven frente a ellos, Kirito y Asuna entraron en pánico y rápidamente se inclinaron en señal de disculpa. A simple vista, supieron que esta mujer debía de ser de familia adinerada. Su porte les recordó a Lisbeth de Sao. Además, la mansión en sí era enorme, fácilmente de más de 500 metros cuadrados. Eso por sí solo era prueba del prestigio de su familia. Después de todo, esta era la ciudad bajo el árbol del mundo. Las propiedades aquí podían no ser tan caras como en League City, pero aún así eran de primera, incluso más caras que Fishman City y Angel City. Ser propietario de una mansión tan grande en este lugar significaba que esta familia estaba lejos de ser común. ¿Tu Pokémon? La mujer frunció el ceño profundamente al escuchar eso. Estos Pokémon fueron traídos por el tío Izuna. ¿Cómo podrían pertenecerles a ellos dos? ¿Había algo de lo que ella no estaba al tanto? Espera, ¿puedo preguntarte tu nombre? En ese momento, los agudos ojos de Kirito captaron un emblema en el lado izquierdo del uniforme de artes marciales de la mujer. Un símbolo de abanico. Había visto este símbolo en la ropa de Izuna antes. Izuna incluso buscó a un sastre especializado en oficios artesanales para bordarlo. En ese momento, Kirito no pensó mucho en ello, asumiendo que era solo un patrón decorativo. Pero ahora, al ver el mismo emblema allí, combinado con la familiaridad que Sneasel y los otros Pokémon mostraban hacia este lugar, tuvo una fuerte sospecha sobre algo. Uchiha Mai. La mujer levantó ligeramente la barbilla.
Había sido bastante famosa en el mundo ninja, como hija del primer Akatsukage, Uchiha Madara. Su estatus era equivalente al de Tsunade en Konoha. Pero aquí en la isla Pokémon, ella no era muy conocida. Mai no tenía ningún interés en convertirse en entrenadora Pokémon o coordinadora. Originalmente ella había querido navegar por los mares y reunir una tripulación para convertirse en el rey pirata. Sin embargo, el mismo día que compartió este sueño, Madara, Daka y Tsuna la derrotaron sin piedad. El supuesto sueño del rey pirata quedó completamente destruido. Ella, Uchiha Mai, estaba destinada a convertirse en el rey almirante, enemigo jurado de los piratas. Uchiha. Asuna se quedó atónita. Había leído sobre esto antes en un libro. El apellido del señor Madara también era Uchiha. ¿Puedo preguntar, cuál es tu relación con Uchiha y Tsuna? Kirito preguntó con cautela. Pero en realidad, él ya tenía una suposición y estaba 90% seguro de ella. Mai parecía tener 20 y tantos años, pero su aura madura hizo que Kirito estimara que tenía alrededor de 30. Cuando estaba en Sao, había estimado que Madara e Izuna parecían tener entre 30 y 40 años. Entonces, en la mente de Kirito, había llegado a una conclusión. Supuso que Uchiha Mai era la esposa de Madara o la esposa de Izuna. Creo que tengo que llamar a esta señora maestra. Él es mi tío. Y Kirito se quedó en silencio durante 2 segundos antes de que sus ojos se abrieran en estado de shock. Había adivinado mal, completamente y totalmente equivocado. Tío, ¿como Eni? Exactamente como suena. Mi padre es Uchiha Madara, e Izuna es su hermano menor. Mai extendió las manos, sintiendo que esos dos no eran las herramientas más afiladas del cobertizo. Oh. Mucho gusto. Soy Asuna, y él es Kirito. Kirito fue acogido como discípulo por el señor Izuna en Aincrad. Al ver a Kirito todavía aturdido y en silencio, Asuna intervino rápidamente para explicar. ¿De verdad? Nunca lo había oído mencionar. Pero a juzgar por cómo se comportan estos pequeños contigo, parece legítimo. Pasa, que ya casi es la hora de comer. Después del almuerzo. Mai-ne, ¿eres tan hermosa o, para nada? Asuna, tú también eres muy hermosa. Y tus habilidades culinarias son increíbles. Kirito tiene mucha suerte. Las dos mujeres, una mayor y otra menor, ya se habían unido como hermanas después de una sola comida. Kirito los miró y luego giró su mirada hacia el cielo. Él nunca esperó esto. Su amo, que parecía tener unos 30 años, era en realidad un hombre de unos 60 o 70 años. Y el señor Madara exageró aún más. Tenía más de 90 años y se acercaba al siglo. Ahora, Kirito ni siquiera se atrevía a imaginar cuánto tiempo había vivido el llamado dios de la creación. Se decía que algunos de los dioses primordiales habían vivido miles o incluso decenas de miles de años. Entonces, el dios de la creación que los trajo a este mundo debió vivir aún más. Y su identidad había cambiado dramáticamente de la noche a la mañana. Según Mai-ne, ahora era considerado un oficial de alto rango en Akatsuki, el organismo rector del mundo ninja bajo la Liga Pokémon. En resumen, si quisiera, podría conseguir un puesto respetable dentro de la Liga Pokémon. Si fuera al mundo ninja, su estatus y reputación serían aún mayores. Mientras Kirito todavía intentaba procesar todo esto, Asuna no tenía tales preocupaciones. No tenía parentesco directo con Madara e Izuna. Simplemente era la novia de Kirito. Así que nada de esto la afectó mucho. Además, en Japón, su origen tampoco era bajo. Era prácticamente la princesa de una de las familias más adineradas. Pero incluso entonces, nunca se consideró diferente de la gente común. Incluso si solo fuera la novia de Kirito, o incluso si Dad la aceptara como su discípula, seguiría actuando igual. Nadie la trataba de forma diferente. Entonces, ¿cuáles son tus planes para la tarde? Mai preguntó de repente. Nada en particular. Estábamos pensando en salir a buscar trabajo. Kirito y Asuna intercambiaron una mirada y respondieron honestamente. Entonces, ¿por qué no regresas y traes a esa chica, Lisbeth? Hagamos una reunión esta noche para que todos nos conozcamos. De ahora en adelante, somos familia y podemos ayudarnos mutuamente. Mai asintió, recordándoles amablemente. Luego miró a Kirito. También deberías conocer a tus 3 discípulos mayores. ¿Eh? ¿Tengo discípulos mayores? Kirito se quedó estupefacto. Izuna nunca había mencionado esto antes.
Sí, tienes 2 hermanos mayores y una hermana mayor. Eres el más joven, el último discípulo del tío Izuna. Mai asintió nuevamente y de repente recordó algo. Recuerdo que el tío Izuna nunca planeó aceptar otro discípulo. Pero el tío Dak dijo que sería una lástima que su habilidad con la espada no tuviera sucesor, así que lo convenció de que te aceptara. Veo. Kirito se sorprendió al saber esto. No esperaba que su aprendizaje con Izuna estuviera relacionado con Arceus. Ahora, él estaba realmente curioso. Si sus discípulos mayores no estudiaron la esgrima de Izuna, entonces ¿qué aprendieron? Kirito no tenía idea de que la esgrima era solo una pequeña parte de la fuerza de Izuna. ¿Y qué hay de Lisbeth? ¿Tiene discípulos mayores también? Asuna preguntó en nombre de su mejor amiga. Claro. En el mundo ninja, transmitir las habilidades es una tradición fundamental. Así que tanto mi padre como el tío Izuna acogieron discípulos. Incluso obligaron al tío Dak a tomar algunos también. Mai explicó las costumbres del mundo ninja antes de agregar. Mi padre acogió a 4 discípulos. Lisbeth fue la última. Los otros 3 son todos hombres. El señor Madara aceptó discípulos porque no tenía un heredero a quien transmitirle una habilidad específica. Asuna asumió que la situación de Lisbeth era similar a la de Kirito. No. A diferencia del tío Izuna, los 3 discípulos de mi padre heredaron todas sus habilidades heredables. Lo único que no pudieron heredar fueron las habilidades únicas del clan Uchiha. Ni siquiera Lisbeth pudo heredarlas, y además, todavía me tiene a mí. Mai negó con la cabeza sin dudarlo. Las habilidades de Madara habían sido transmitidas completamente a su hija y a sus 3 discípulos. Como hija de Madara, Mai recibió el entrenamiento y la educación más rigurosos. Su desarrollo abarcó todas las áreas: dojutsu, ninjutsu y taijutsu. Si Izuna no lo hubiera detenido debido a los riesgos involucrados, Madara incluso habría planeado que Orochimaru y Iruko implantaran células Zetsu en Mai cuando era una niña. El objetivo final de Madara era moldear a Mai en una segunda versión de sí mismo. Alguien con una fuerza incomparable para defender el nuevo mundo ninja que él y Dak habían trabajado tan duro para establecer. Sin embargo, a pesar de ser un genio, la línea de sangre materna de Mai no era muy fuerte. En el mundo ninja, donde el linaje y la genética eran primordiales, esto significaba que su talento era ligeramente inferior en comparación con Madara e Izuna. Aunque había aprendido todo lo que Madara sabía, no era la mejor en ninguno. Lo único que los 3 discípulos de Madara no pudieron heredar fue su dojutsu. En cuanto al resto, Senjun Aoki había heredado perfectamente los genes de Hashirama y recientemente había comenzado a entrenar en el modo sabio, heredando todas las técnicas de liberación de madera de Madara. Uzumaki Nagato tenía una actitud extremadamente alta para el ninjutsu, y con sus vastas reservas de chakra, su futura destreza en el ninjutsu podría potencialmente rivalizar con la de Madara. El poderoso Gumi no necesitaba explicaciones. Madara ya había determinado que sus futuros logros en taijutsu superarían a todo el mundo ninja, incluso a él mismo. Ah. Entonces Yasuna se puso rígida, incapaz de terminar su frase. Tampoco sé por qué mi padre decidió acoger a un discípulo más, pero probablemente tuvo algo que ver con el tío Dak. Le encanta crear revuelo. Mai se cruzó de brazos y luego sonrió. Jaja, sorprendente, ¿verdad? Esa figura legendaria, admirada por miles, es en realidad muy poco seria en privado. Él también era así durante la prueba beta de Sao. Asuna no tenía idea, pero Kirito sí. Todavía recordaba que Dak una vez creó un avatar femenino llamado Quintia. Y si Kirito recordaba correctamente y en la batalla final en el piso 100 de Sao, hace 10 días, Dak empuñó algo completamente absurdo. En ese momento, Kirito pensó que era un error. ¿Qué clase de pelea contra un jefe final con un trapeador cubierto de suciedad? Ahora, con los conocimientos adicionales de Mai, Kirito finalmente obtuvo una imagen más clara de la personalidad de Dak. Vengan conmigo. Pueden quedarse aquí de ahora en adelante. ¿Ya se han mudado juntos? Mai les encontró una habitación y luego los miró con curiosidad. Asuna se quedó paralizada, mirando a Kirito. Como chica, le resultó un poco incómodo responder a esa pregunta. No hay problema. Ya vivimos juntos. Kirito, por otro lado, no se inmutó en absoluto. Ahora que tenía una conexión con Izuna, ya no consideraba a Mai una extraña, por lo que respondió directamente. Bien, entonces esta será tu habitación.
Después de traer a Lisbeth aquí por la tarde, llévala de dar un paseo para que conozca la zona. Lo tengo. Con eso, Kirito y Asuna decidieron cerrar la sesión. Como la reunión estaba prevista para las 8 de la noche, necesitaban hacer arreglos con antelación para evitar interrupciones repentinas por parte de sus familias. Para Kirito, las cosas eran sencillas. Solo tenía que cerrar el gimnasio por un tiempo. No tenía muchos amigos en persona, la mayoría conocidos en línea. Asuna, sin embargo, se encontraba en una situación diferente. Su familia tenía un estatus especial, y los banquetes nocturnos o las visitas sociales repentinas eran habituales. Además de eso, todavía necesitaba contactar a Lisbeth. Por suerte, no tardó mucho. Después de aproximadamente una hora, ambos volvieron a conectarse. Primero recojamos a Lisbeth. Ahora que lo pienso, ¿y dónde está Ariyama? ¿No debería estar aquí también? Mientras se preparaban para ir a la fábrica a recoger a Lisbeth, de repente se dieron cuenta de que no habían visto ningún Pokémon de Lisbeth. Curiosos, fueron a preguntarle a Mai, que todavía estaba entrenando en el patio. ¿Ariyama? Probablemente esté con mi padre en el mundo ninja. Ese pequeño pasa por un entrenamiento infernal. Mai respondió casualmente sin detener sus movimientos. Mai, ¿no se supone que todos tienen un límite de poder en la isla Pokémon? ¿Qué estás entrenando exactamente? Asuna observó con curiosidad a Mai, que estaba practicando un arte marcial bastante extraño. Parecía algo así como y un hombre mayor sufriendo una convulsión. Esto se llama el látigo relámpago de 5 golpes. El tío Dad me lo enseñó. Dijo que es un arte marcial muy poderoso, y solo me lo enseñó a mí. Mai levantó la barbilla con orgullo. Como era la más joven entre ellos, a pesar de ser bastante adulta, todos la adoraban, ya fuera en la casa de cría o en la liga Pokémon. Incluso los jóvenes Sugar y Perona la cuidaron. Kirito y Asuna observaron en silencio por unos momentos, intercambiando miradas llenas de pensamientos no dichos. Después de varios minutos de contemplación, se alejaron silenciosamente sin decir palabra. Pero en el fondo, su impresión de Dak, el líder legendario, había cambiado una vez más. Le gusta meterse con la generación más joven. Si Dak se enterara de esto, afirmaría su inocencia. Si a Mai no le gustara burlarse de él, no se habría molestado en hacerle bromas a cambio. El viaje fue largo. Para cuando finalmente llevaron a Lisbeth, que ya había iniciado sesión, de vuelta a la mansión, ya era de noche. Habían pasado casi 4 o 5 horas. Solo el viaje de ida y vuelta duró 2 horas, y además se detuvieron a charlar un rato con Naomi. Lisbeth, como una gata curiosa, se detenía constantemente a examinar cosas al azar, lo que los retrasaba aún más. Cuando los tres regresaron, ya eran más de las 5 de la tarde. No te muevas. En el momento en que Lisbeth vio a la hermana mayor de aspecto valiente en el patio, inmediatamente hizo una reverencia cortés. A diferencia de Kirito y Asuna, ella reconoció de un vistazo que Mai era la hija de Madara. Porque Mai tenía muchos rasgos parecidos a los de Madara, y solo alguien como Lisbeth, que había pasado 10 meses siendo la pequeña sombra de Madara, podía notarlos. Entonces, ¿eres el pequeño discípulo de padre? Mai se inclinó y examinó cuidadosamente a Lisbeth. Esta última bajó la cabeza tímidamente. Mai era simplemente demasiado hermosa, lo que hizo que Lisbeth se sintiera un poco cohibida. ¿Qué aprendiste de papá? Al ver el comportamiento tímido de Lisbeth, a Mai le resultó difícil imaginar a esta niña aparentemente tímida soportando el riguroso entrenamiento de su padre. ¿Técnicas de lucha? Lisbeth dudó y pareció insegura. Sentía que aún estaba lejos de alcanzar el nivel de maestría. ¿Pero por qué Madara había declarado que ya se había graduado? ¿Es eso así? Mai miró el físico de Lisbeth y al instante se dio cuenta de que esta chica no era apta para el combate cuerpo a cuerpo. Ella sospechaba que su padre en realidad se había centrado en enseñarle algo más, algo que Lisbeth ni siquiera había notado aún. ¡Bang! En ese momento, la puerta principal se abrió de repente y entraron 6 personas y 6 Pokémon. Mai, estamos de vuelta. Quien habló fue Senju Nawaki, ahora en su mejor momento. A los 37 años, era el mayor de los 3 discípulos de Madara. Detrás de él estaban Uzumaki Nagato, Midguri, Sora, Aku y Uchiha Shisui. El más joven entre ellos era Uchiha Shisui, de solo 17 años, la edad de Asuna, 1 año mayor que Lisbeth y 2 años mayor que Kirito.
Hola, bienvenido de nuevo. ¡Qué momento! Estos tres también acaban de llegar. Mai sonrió a sus hermanos y hermanas que regresaban antes de señalar a los tres recién llegados. Esta es Lisbeth, la pequeña discípula de mi padre. Hola, hermanos y hermanas mayores. Lisbeth hizo una profunda reverencia nerviosa. Ah, ¿sí? Nuestra hermanita menor es muy guapa. Ya es toda una señorita. Nawaki, al ver el nerviosismo de Lisbeth, se esforzó por parecer accesible. Soy Senju Nawaki, discípulo de Madara, tu hermano mayor. Hermano mayor. Lisbeth lo saludó rápidamente, sintiéndose ligeramente aliviada. Aunque su hermano mayor era mayor, no parecía difícil llevarse bien con él. Este es Uzumaki Nagato, tu segundo hermano mayor. No habla mucho, así que te lo presentaré. Nawaki le hizo un gesto al hombre que estaba a su lado. Nagato sonrió amablemente y asintió hacia Lisbeth. Segundo hermano mayor. Lisbeth volvió a gritar, sintiéndose aún más a gusto. A pesar de su carácter tranquilo, la expresión de Nagato irradiaba calidez y su sonrisa era amable. No sentía ninguna presión por su parte. Sin duda era un hermano mayor muy amable. Hola. Soy Miguri, la bestia azul de Akatsuki y el guardián del aura de la liga. Miguri no necesitaba mucha presentación. Sonrió ampliamente y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Lisbeth mientras su Ryoru lo imitaba. Hola, hermano mayor. Por primera vez, Lisbeth sonrió. No porque el traje de spandex verde de Gumi le divirtiera, pero porque podía notar que sus tres hermanos mayores eran genuinamente amables y acogedores con ella. Gumi es un guardián del aura oficial, reconocido tanto por el campeón de la liga como por los dioses primordiales. Es un personaje importante. Mai agregó para beneficio de Lisbeth. Etilde. Lisbeth, mostrando sus habilidades sociales, jadeó de asombro y le dirigió a Gumi una mirada de admiración. En verdad, ella apenas entendía lo que realmente significaba un campeón de la liga o un dios primordial. Ja. Por supuesto, Gumi no se dio cuenta. Como no tenía ni idea de mujeres, asumió que Lisbeth lo admiraba de verdad, así que rió tímidamente. Estos dos son Kirito, el último discípulo del tío Izuna, y su novia, Asuna. Mai luego señaló a la joven pareja que estaba a su lado y los presentó a los otros tres. Saludos, hermanos y hermanas mayores. A diferencia del comportamiento nervioso de Lisbeth, Kirito mantuvo una postura serena, inclinándose sin arrogancia ni sumisión. Asuna imitó sus acciones, parándose a su lado como una esposa adecuada que acompaña a su esposo a saludar a sus mayores. Sin embargo, a diferencia del ambiente relajado con Lisbeth, las cosas eran un poco más incómodas para Kirito. Encantado de conocerte. Soy Uchiha Shisui. Entre los tres, solo Shisui, de edad similar, los saludó con un gesto amistoso. Sora y Aku simplemente asintieron débilmente en reconocimiento. Ellos son el hermano mayor Sora y la hermana mayor Aku. Tienen personalidades más frías. No te ignoran a propósito. Shisui explicó rápidamente, temiendo que Kirito y Asuna pudieran malinterpretarlo. Está bien. Kirito asintió. Como el discípulo más joven, no se atrevería a tener expectativas de sus hermanos mayores. Además, no era ciego. A veces, la apariencia de una persona por sí sola puede revelar su personalidad. Senju Nawaki y Migumi eran claramente tipos brillantes y alegres. Uzumaki Nagato, aunque parecía melancólico, tenía un aura gentil y no parecía difícil acercarse. Pero Sora y Aku eran diferentes. Ambos parecían personas a las que simplemente no les gustaba hablar. Nagato parecía introvertido, alguien a quien no se le daba bien conversar. Pero Sora y Aku no eran así. Simplemente eran fríos por naturaleza y no les interesaba socializar. Aún así, Kirito podía percibir levemente un sutil toque de calidez en sus miradas hacia él. La mayoría de la gente no lo notaría, pero Kirito fue lo suficientemente astuto para darse cuenta. Si hubiera sido Lisbeth en su lugar, probablemente no se habría dado cuenta y habría terminado sintiéndose incómoda durante mucho tiempo. Sora y Aku no dijeron nada, pero sus acciones hablaron por ellos. De repente, Sora sacó un brazalete de jade, se acercó a Kirito y se lo puso en la muñeca sin decir palabra. Aku hizo lo mismo, colocando un collar de jade alrededor del cuello de Asuna. Gracias, hermana mayor. Asuna, sorprendida por la proximidad de la elegante mujer mayor, rápidamente expresó su gratitud.
En realidad, Sora y Aku ya tenían alrededor de 45 años, lo que los convertía en los mayores de los discípulos. Sin embargo, debido a la fisiología única de su clan, su proceso de envejecimiento era significativamente más lento, lo que los hacía parecer como si todavía tuvieran 20 años. Gracias, hermano mayor. Kirito también agradeció al hombre de cabello gris antes de preguntar con cautela. ¿Puedo preguntar, qué es esto? Un dispositivo de almacenamiento de chakra. Sora, rompiendo su silencio habitual, respondió en un tono frío y sin emociones. Kirito podía adivinar aproximadamente de qué se trataba. No sabía qué era el chakra, pero el término dispositivo de almacenamiento era fácil de entender. Hermana mayor, el mío es igual. Aku asintió levemente. La voz de Aku era diferente a la de Sora. La voz de Sora era profunda, mientras que la de Aku era nítida y algo linda. Hermana mayor, ¿puedo abrazarte? Asuna era mucho más hábil socialmente que Kirito, dada su educación y experiencia asistiendo a numerosos banquetes de negocios. Pero ella también era una niña, y cuando se enfrentaba a algo adorable, su autocontrol era naturalmente más débil que el de Kirito. En ese momento, Asuna pensó que la hermana mayor de pelo blanco que tenía frente a ella era absolutamente adorable. Quería abrazarla, acercarse y acurrucarse. Aku frunció el ceño levemente, con cierta vacilación. Pero al ver la mirada expectante en los ojos de Asuna, asintió. Qué genial, qué suave. Asuna no perdió tiempo. Inmediatamente rodeó a Aku con sus brazos, atrayéndola en un fuerte abrazo y dándole un buen apretón. Aku permaneció en silencio, con la mirada tranquila mientras observaba a la cuñada menor ligeramente entusiasmada. Para ser honesto, ella tenía la edad suficiente para ser la madre de Asuna, y sin embargo allí estaba, siendo tratada así. Pero Aku no era alguien a quien le importaran cosas tan triviales, así que dejó que Asuna se divirtiera. Este es mi regalo para ti. Pero como la isla Pokémon tiene regulaciones estrictas sobre armas, la hoja no está afilada. No la muestres en público. Shisui le entregó a Kirito un kunai. Pero por supuesto, si era algo que Shisui estaba regalando, no era un kunai común y corriente. Fue un regalo de cumpleaños de Orochimaru, una de sus creaciones científicas. Este kunai podía absorber chakra y liberar las técnicas elementales correspondientes. El chakra de fuego lo hacía disparar llamas, el chakra de agua lo hacía rociar agua. Se consideraba un experimento fallido del laboratorio de Orochimaru. Poco útil en combate real, pero divertido como juguete. Así que se lo dio al joven Shisui. Mientras tanto, los 3 discípulos de Madara también habían preparado sus regalos. El regalo original de Umi era un conjunto de trajes de spandex verdes, pero Nawaki y Nagato lo cambiaron a la fuerza por un costoso y extravagante vestido de princesa. En realidad era solo un vestido de alta calidad, pero para Gui, cualquier cosa que no fuera práctica para entrenar parecía extraño. Los regalos de Nawaki y Nagato no eran particularmente inusuales. Solo artículos prácticos. Nawaki había preparado una Pokéball de lujo, la más reciente y rara, que hacía que los Pokémon que la contenían se sintieran excepcionalmente cómodos. Era muy codiciada en la isla Pokémon, pero casi imposible de conseguir. Nagato, por otro lado, había preparado un osito de peluche. Hermano mayor Nagato, sí. Lisbeth aceptó felizmente el peluche. Le encantaban este tipo de cosas. Pero cuando vio los extraños símbolos dibujados por toda su frente, se dio cuenta de que definitivamente no era un animal de peluche común y corriente. Este es un robot que traje del Dr. Vegapunk. Si alguna vez te encuentras en peligro, rompe el mecanismo de sellado de su frente con tu saliva y se activará para proteger a su dueño. Nagato colocó suavemente una mano sobre la cabeza de Lisbeth y le dio unas palmaditas. Gracias, hermano mayor. Lisbeth sonrió radiante, sintiéndose increíblemente afortunada. No solo se había reunido con su maestro y con Ariyama, sino que también había conseguido 3 hermanos mayores que la adoraban. La vida no podría ser más perfecta. El grupo siguió charlando un rato antes de que Mai y Aku fueran a preparar la cena. Asuna también se ofreció a ayudar. Pronto, cuando el cielo se oscureció, Madara e Izuna finalmente regresaron. Maestro. Antes de que Madara pudiera siquiera cruzar la puerta, Lisbeth corrió hacia adelante y se arrojó sobre él. ¿Estás aquí? Madara no dijo mucho. Simplemente le dio una palmadita a Lisbeth en la cabeza.
Lisbeth asintió, luego inmediatamente soltó a Madara y se giró hacia la figura que estaba a su lado. Al ver a Ariyama de pie junto a la pierna de Madara, inmediatamente se lanzó hacia adelante y lo abrazó con fuerza. Ariyama, te extrañé mucho. Fin del capítulo 408.